Juan, si te parece, comenzamos hablando puntualmente del caso de Fernández Lima y de ahí ya vamos desandando un poco porque tenemos de todo. Ujú. Me olvidé decir algo muy importante, que Juan también, por el trabajo que han realizado, es nominado también en algún momento a lo que ha sido el Premio Nobel de la Paz. Así que imagínate de lo que estamos hablando. Para repasar un poco lo que ha sido la participación de los profesionales del equipo argentino de antropología forense, cómo se trabaja y sobre todo haciendo hincapié en algo. Pasaron 41 años y se pudo establecer quién era esta persona, a quién pertenecían estos huesos que estaban allí. Bien. Bueno, la tarea de identificar consiste en comparar datos, ¿no? Y comparar datos de lo que llamamos los cuerpos que no tienen identidad con las identidades que no tienen cuerpo, ¿no? Para simplificar un poco este concepto, en el caso concretamente de aquí de al lado de la casa de Cerati, ¿no? Sí. Concretamente lo que sucede es que aparecen restos, ¿no? Aparecen restos óseos. Nosotros ahí nos llaman para intervenir y los antropólogos forenses, a partir de los restos óseos, podemos establecer una serie de variables que son observables a partir del esqueleto, ¿no? Uh-huh. Determinamos si corresponden a un hombre o a una mujer, estimamos la estatura, la edad que tenía al momento del fallecimiento y algunas características personales, ¿no es cierto? Heridas ante mortem, lo que tiene que ver con algún tipo de patología o prótesis, ese tipo de variables que son observadas a partir del esqueleto. Entonces nosotros primero lo que se hace en el laboratorio, una vez que son llevados los restos ahí, es las colegas determinan que corresponde a un varón de entre 15 y 19 años de edad, que medía aproximadamente, determinado tipo de estatura, ¿no? Sí. Pero hasta ahí era un cuerpo que no tenía identidad, no teníamos ningún elemento para poder compararlo o protegerlo con alguna identidad que le faltase precisamente, que no estuviese vinculada a algún cuerpo. Y una vez que se establecieron primero estas variables desde el trabajo en laboratorio, fue un hallazgo casual, básicamente ahí empiezan, ¿no es cierto?, vecinos y gente de cercana a la zona a plantear esta posibilidad si podía ser el tío de alguno de ellos, ¿no? O una persona que había desaparecido hacía más de 40 años en la zona. A partir de ahí se establece contacto con la familia, porque varias variables coincidían, ¿no?, con los restos que se habían encontrado. Entonces, bueno, ahí se hace una toma de muestra hemática para poder sacar un código genético y se compara con el código genético que se puede extraer de los restos óseos. Si esto da match, estamos ante una identificación, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí el trabajo, ¿no es cierto?, consistió primero en asistir al lugar del hallazgo, un hallazgo casual, hacer una exhumación arqueológica, recuperando tanto los elementos óseos como los materiales asociados. Después se empezó a tratar de vincular todos los datos que se podían extraer de este cuerpo con datos que en este caso eran datos históricos, porque ni siquiera había un registro de una denuncia de desaparición, sino que figuraba como abandono de hogar, ¿no?, originalmente. Entonces, bueno, a partir de ahí se pudo reconstruir, a partir de identificar la historia, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros para poder identificar necesitamos comparar esos dos tipos de datos, los que nos brindan los restos esqueletales más lo que pueden aportar los familiares, ¿no? Bien, a propósito de esto, Juan, Francis, se puede poner, hay un video que justamente que les traje que muestra cuáles son los elementos con los que encontraron este cuerpo, porque además lo que son las crónicas también de policiales de cómo lo encontraron enterrado y que estaba todo junto el cuerpo. Hay otros elementos que estaban también acompañando lo que eran estos restos óseos que justamente pueden dar cuenta de cómo algunos materiales se desintegran con el paso del tiempo y cómo otros quedaron. Está bueno, sí, el reloj calculador, que por eso también se puede establecer. Y yo leí algo en la previa también hablando estos días con Juan, que pasaron 41 años y también justamente este año el equipo antropológico, el equipo argentino también cumplió 41 años, ¿viste? Había como muchas conexiones también. Volviendo a lo que son los elementos que se encontraron, era el corbatín. Se habla de una campera de jean, pero en realidad la campera de jean no la pudieron encontrar. Sí lo vinculan por unos remachecitos que había, o unos elementos de metal que había en el corbatín. La media estaba intacta porque de hecho estaban los huesos de lo que sería el pie dentro de la media, y cómo otros materiales desaparecieron por completo. Pero pasados los 41 años, en los restos óseos todavía se puede sacar el material genético.
Sí, absolutamente. En ese sentido, fíjate que nosotros trabajamos con restos de dictadura, que ya trabajamos restos de personas que desaparecieron entre 1975 y 1983, ¿no? Ujú. Entonces, lo que son los restos esqueletales se pueden encontrar y en muchos casos, depende del contexto sedimentario en el cual se encuentren, se puede extraer material para hacer genética, ¿no? Con esos restos, para poder extraer ADN. Entonces, nosotros trabajamos con restos que desaparecieron desde 1975, o sea, ya estamos dentro del rango de los 50 años, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, se puede extraer ADN a partir de ahí, el tejido óseo se conserva generalmente bastante bien, y también algunos elementos asociados, lo que son, bueno, elementos de metal, se pueden llegar a conservar, restos de tela, más si tienen bastante contenido plástico El también, plástico. se pueden llegar a conservar, y son los elementos que están asociados también, ¿no es cierto?, y que debemos excavar y buscar con un criterio arqueológico. Con un criterio arqueológico significa que no es que excavamos con elementos pesados o directamente lo que vemos los traemos, Sí. sino que previo a la exhumación de esos restos, lo que se hace es un mapeo, una vista fotográfica general del contexto tal cual apareció, se hacen planillas donde figuran ahí los elementos asociados que nos permiten dar un contexto, ¿no es cierto?, de la posición en la que aparece el cuerpo, las características que tiene y también los elementos asociados. En este caso, los elementos asociados fueron muy importantes también porque permitían ya también vislumbrar una época, ¿no? Esos relojes calculadoras, Claro. en algunos casos nos aparecen otros elementos que son típicos precisamente de esta década del 80, ¿no? La etiqueta UFO. Entonces, bueno, eso ya te permite ir hipotetizando, ¿no? Pero fundamentalmente es lo que se establece en laboratorio, es sacar las características a partir de los restos esqueletales, ¿no? El hecho de decir, bueno, corresponde a un varón entre 15 y 19 años, de aproximadamente tal estatura, ya eso es un elemento que te permite ir comparando. Si empezás a buscar registros de personas desaparecidas, ¿no es cierto?, podés ir vinculando esas características que te marcan, ¿no es cierto?, el estudio del cuerpo con denuncias, con documentos que pueden estar mencionando a una persona desaparecida con esas características. Bien, O sea, así empezamos a trabajar en dictadura, ¿no? O sea, para los casos de dictadura, primero lo que tuvimos que generar es una base de datos de lo que se llaman las identidades que no tenían cuerpo, ¿no? O sea, entrevistas a todos los familiares que nos decían, bueno, mi hijo, mi hija o tu pariente desapareció en tal año, tenía tales características físicas, etcétera, etcétera, ¿no? Juan. Entonces, toda esa base de datos después nos permite comparar con restos esqueletales. Sí, Bien. te escucho. Sí, te interrumpo solamente para decirte y ya le quiero dar paso también a mis compañeros, está Abraham, está Miguel también, Sí. que yo hacía mucha referencia a esto de los 41 años, porque en nuestra zona es muy resonante el caso de la familia Gil, que se han hecho muchas excavaciones, que en algún momento se encontraron restos óseos que después se terminaron determinando que no eran humanos, pero digo, pasados 41 años, si se encontrara algún resto óseo, se podría determinar lo que es también el material genético de esos huesos, un caso que sigue siendo muy preocupante para nuestra zona. Está con nosotros Abraham. Sí, preguntarte, ¿sabes qué me llamó la atención ayer cuando estudiaba el caso? ¿Cómo determinan ustedes la forma del causante de muerte? Porque se dice que fue corto punzante por la espalda. ¿Cómo hacen ustedes después de 41 años para determinar la forma en que murió la persona? Bien, lo que se hace es un análisis de las huellas que quedan, ¿no es cierto?, de acuerdo a determinado tipo de corte, de fractura que hay en los restos, ¿no? Nosotros podemos establecer que hay fracturas, hay traumas que son compatibles, por ejemplo, a veces con proyectiles de armas de fuego que dejan un determinado tipo de trauma en los huesos que son característicos, ¿no? Claro. Y también eso se puede establecer con armas filocortantes. O sea, se puede determinar si un arma filocortante dañó parte del tejido óseo por las características de esa fractura, por las características, ¿no?, de la marca de corte, que requieren todo lo que se llama un estudio de patrones que se deja precisamente tanto armas de fila cortante como armas de fuego también, ¿no? ¿Qué tipo de evidencia, fractura, trauma se pueden evidenciar en los restos óseos? Por eso se puede aproximar, ¿no es cierto?,
a lo que puede llegar a ser la causa de muerte, ¿no? A eso le llamamos heridas perimortem, heridas que están o que fueron producidas cercanas a la muerte y que pudieron ocasionar la muerte. De todas maneras, nosotros en eso colaboramos con los médicos forenses. Nosotros no podemos determinar totalmente una causa de muerte, eso lo determina el médico, ¿no? Bien. Ahora, lo que le podemos informar al médico es que los restos tienen fracturas o evidencias de corte en tal y tal parte ósea, ¿no? Bien. Y que esos cortes y esas fracturas son compatibles con armas filocortantes, por ejemplo, ¿no? El caso tomó muchísima trascendencia, está en continuidad todavía en todo lo judicial. Para el área de antropología, ¿ya se cumplieron con todas las medidas o dependen también de algún otro pedido en acompañamiento, asistencia a la justicia o al equipo forense? No, lo que corresponde al equipo argentino de antropología forense, la tarea ya, digamos, con la identificación y la comunicación de la identificación de a quienes pertenecían estos restos, ya para nosotros está concluida, Sí. con todos los detalles, ¿no es cierto?, de los trabajos en laboratorio que ya están elevados a las fiscalías correspondientes. Si después tanto la fiscalía como el juez pueden llegar a entender que hacen falta otro tipo de trabajos, analizar el área o hacer otras excavaciones futuras, eso ya nos lo van a informar. Pero por el momento, nuestra tarea concluye con el análisis de los restos óseos, la identificación y la comunicación con informes tanto a los familiares como a los tribunales intervinientes, ¿no? Y Así que bueno, por ahora nosotros ya terminamos nuestro trabajo. Bien, Sí, y fuera de este caso también puntual, digo, ¿están teniendo mucha demanda de trabajo? Sí, nosotros, este caso, y agradezco, ¿no?, en parte, ¿no?, porque tuvo mucha mediatización, como decía la compañera al principio, porque, bueno, estaba la palabra Cerati, ¿no?, en toda esta difusión. Pero básicamente nosotros tenemos una gran cantidad de desaparecidos en democracia, y los desaparecidos en democracia nos presentan, ¿no es cierto?, determinado tipo de problemática que no tenemos muchas veces centralizados los datos de denuncias, ¿no?, en un sistema central que nos permita acceder a esa información. Generalmente esas informaciones están fragmentadas en distintos distritos provinciales, a veces no hay intercomunicación entre esos distritos provinciales. Entonces, bueno, de alguna manera también trabajamos la desaparición en democracia. Desde 1984 a la actualidad hubo muchos casos, bueno, ustedes tienen la familia Gil Gallego, Sí. que ahí lo que nosotros concretamente comenzamos a hacer es, lo primero que hicimos, hacer una entrevista a la madre de Gallego, requiriendo precisamente también toda una información sobre características personales de su hija, de sus nietos. También estuvimos viendo las características de Gil, y también lo que hicimos fue tomar una muestra hemática para ya incorporarla a un banco de datos genéticos. La muestra hemática a la madre de Gallego, ¿no es cierto?, Sí. para que ya constase en nuestro banco de datos esa muestra. Entonces, cualquier resto que encontremos que pueda aproximarse a las características que estamos buscando, podemos hacer cotejos genéticos. Lo que estamos haciendo ahora es una campaña para centralizar datos de personas desaparecidas en democracia. Entonces, lo que les solicitamos es, si los familiares, todo familiar que tenga precisamente un integrante de su familia desaparecido desde 1984 a la actualidad, si puede dejar precisamente comunicarse con el equipo argentino de antropología forense para dejar también una muestra hemática. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, conformar un banco genético que nos empezaría a facilitar el trabajo, ¿no? Por otra parte también, estamos analizando restos que han aparecido desde 1984 hasta la actualidad, muchos de ellos depositados en los institutos médicos legales de las distintas provincias, de los cuales tampoco tenemos mucha información. O sea, hay que como armar también toda una base de datos y una estructura que nos permita vincular restos óseos hallados con posibles identidades faltantes, ¿no? Claro.
Bien, a propósito de eso y centrándonos sobre todo en lo que es la búsqueda de la familia Gil y sobre todo destacando lo importante que es también para nosotros. Me quiero centrar en lo que fue la búsqueda, o la aparición de este cuerpo y lo bien conservado que estaba, que uno puede imaginar, no sé, supongo que habrá un montón de factores, pero por ejemplo, a qué profundidad estaba enterrado este cuerpo y pienso en la familia Gil, en la cantidad de búsquedas que se han hecho justamente en los campos de la Candelaria y en otros lugares. ¿De qué depende la conservación, por ejemplo, de los restos óseos? Porque supongo que también tendrá que ver el tema de la tierra. Pienso que quizás no es lo mismo un terreno en medio de una ciudad que quizás un campo. ¿A cuántos metros puede llegar a estar enterrado un cuerpo o no? Bien. Sí, en eso se vincula siempre el contexto donde está inhumado, enterrado, ¿no es cierto?, un cuerpo. En este caso estaba enterrado solo a 60 centímetros de profundidad, por eso, ¿no es cierto?, se pudo evidenciar. Y lo que depende en cuanto a sedimento es el contenido de pH, ¿no? Que tengan determinado tipo de suelos que favorecen a algunos pH más alcalinos que ácidos, favorecen más a la conservación de los tejidos óseos. Después hay otros elementos que también pueden llegar a favorecer la conservación. Por ejemplo, hemos encontrado en fosas comunes de dictadura cuerpos inhumados que los cubrían con cal, ¿no? En la zona de Santa Fe, en el norte de Santa Fe, que eso también permite una muy buena conservación de los restos óseos, ¿no? Ahora, hay factores que, debilitan la conservación. Por ejemplo, la exposición al fuego. Con la exposición al fuego, los restos se pueden llegar a fragmentar. Después es muy difícil también tratar de extraer ADN, ¿no? Entonces, son elementos que pueden llegar, ¿no es cierto?, a perjudicar el tema de la conservación y la posible extracción de ADN. Pero fundamentalmente depende precisamente de esos factores. Calculen que nosotros nos especializamos en antropología y cuando estudiamos antropología y arqueología y bioantropología, lo que generalmente trabajamos con restos que tienen más de 1000, 2000, 3000 años muchas veces, ¿no? Entonces, que se pueden estudiar, que se pueden analizar. Entonces, trabajar con restos de menos de 50 años no es tan complejo para nosotros. Generalmente, menos de 50 años, la conservación de los restos óseos, en líneas generales, puede llegar a ser bastante buena si no se sometieron esos restos a procesos de quema o trabajos con determinado tipo de químicos, ese tipo de elementos que en algunos casos se han tenido algún tipo de evidencia. Sí. Pero el solo hecho de estar enterrado permite una buena conservación y se descompone obviamente el tejido blando muy rápidamente, cuando no tienen cajón, cuando no tienen elementos de esas características, se descompone el tejido blando, pero los restos óseos son muy bien conservados. Bien, de hecho, para destacar que lo que fue, digamos, el trabajo que hacen los integrantes del equipo argentino de antropología forense sobre lo que fueron los restos de Diego Fernández Lima, que establecen entre tal edad y tal edad y la estatura, tuvieron 1 centímetro de diferencia nomás en lo que era la estatura de él y la que ellos estimaron, o sea, para destacar lo preciso que es. Y vuelvo a lo que era mi pregunta sobre la familia Gil, porque pienso en la cantidad de excavaciones que han hecho, sé que has participado también en lo que ha sido todo ese trabajo también que ha hecho el equipo. No es posible, teniendo en cuenta sobre todo que desaparecieron en el año 2002, no es posible que hayan estado allí y que no se haya encontrado ningún cuerpo óseo, ningún resto de... ¿Encima de cuánto? ¿De 4 personas? Claro, sí, por eso digo, no es posible que se hayan desintegrado por completo y que no se hayan encontrado por eso, ¿o sí? No hay, o sea, salvo que haya habido algún tipo de procesamiento, que eso no lo sabemos, ¿no? Claro. Que hayan actuado agentes químicos o la acción del fuego, pero nosotros, en ese sentido, si hay acción del fuego, los restos los encontramos. Claro. Son hallados. Hemos trabajado muchos contextos de cuerpos expuestos al fuego y la fragmentación que generan es mucha, pero igual podemos determinar si corresponden a la especie humana o no, ¿no? Pero lo que tenemos en el caso gallego es básicamente que hubo varias hipótesis de búsqueda de posibles inhumaciones clandestinas, ¿no? Sí. Estamos pensando en 6 cuerpos. Sí, Mamá, papá y los 4 hijos. Sí. Entonces, es el caso de una familia totalmente desaparecida, es el caso más paradigmático que tenemos en la República Argentina, ¿no? De que toda la familia desapareció. Pero no tenemos
indicios de qué pudo haber pasado concretamente con esa familia, indicios fuertes que nos digan, bueno, testimonios que nos puedan dedicar, miren, yo pude ver o pude observar que la enterraron en tal o cual lugar. Eso, lamentablemente, no tenemos esos datos. El contexto donde desaparece esta familia es un contexto precisamente del lugar de campo, donde no vamos a tener grandes cantidades de testigos, entonces nos basamos siempre en las búsquedas a partir de testimonios indirectos, ¿no? Ahora, lo que sí hubo una muy buena actuación del juez Gustavo Acosta, ¿no? En el sentido de que empezó a priorizar todos los testimonios, empezamos a organizar las búsquedas y empezamos, ¿no es cierto?, también cada búsqueda que se hacía era descartar un posible lugar más en caso de que no apareciesen precisamente estos restos. Sí. Pero que hayan desaparecido por la acción de la tierra, no. No, hay que estamos hablando del año 2001, o sea que tenemos, ¿no es cierto?, son restos para nosotros muy recientes y que tienen que estar conservados en caso que no se haya hecho ningún proceso posterior, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos casos similares, claro, donde no tenemos hipótesis de búsqueda muy firmes, ¿no? Y acá tenemos, bueno, la familia Gil Gallegos. En Santa Fe tenemos un caso, Paula Perazzi, que hace 14 años que desapareció. Sí. Y que también hemos buscado en varios lugares, pero que bueno, que eran hipótesis indirectas, pero que nos permitían, ¿no es cierto?, ir descartando posibles lugares ante toda la expectativa que generan los familiares, ¿no? Cualquier lugar que pueda llegar a surgir. Bien, estamos hablando con Juan Nobile, que es arqueólogo, que además integra el equipo argentino de antropología forense. Estamos en este caso hablando de lo que es la búsqueda, de cómo se ha dado la búsqueda de la familia Gil. Ustedes también pueden realizar sus consultas para que se las podamos transmitir a Juan a través del 156-13493. Juan, en el caso de la familia Gil Gallego, ¿ya se descartó por completo de parte de tu equipo el tema de que hayan estado en la Candelaria o queda algún tipo de rincón por recorrer todavía? No se descarta totalmente. Pensemos que es un campo muy grande y lo que estamos generando de alguna manera o esperando para intervenir son testimonios, ¿no?, que nos puedan precisar un poco más determinado tipo de lugar. En ese sentido, nosotros cuando empezamos a intervenir en la causa, con el año 2017, que comenzamos a intervenir en la búsqueda, lo que hicimos fue un análisis de todas las intervenciones que había habido previamente a nosotros, ¿no?, en las búsquedas, que básicamente las había realizado la policía de la provincia de Entre Ríos, sus gabinetes científicos, vimos todos los lugares explorados, aportamos nuevas técnicas, como por ejemplo la utilización del georradar, ¿no es cierto?, en determinado tipo de lugares, sondeos que eran también extensivos, y en otros lugares que habían sido señalizados. Entonces lo que hacemos es básicamente también aportar nuevas metodologías de búsqueda, pero no descartamos ningún lugar ni tampoco damos por concluidas las búsquedas hasta que no encontramos los cuerpos, ¿no? O sea, nuestras búsquedas terminan cuando hallamos los cuerpos y podemos restituir esos cuerpos a la familia que lo está buscando. Quiero decir con esto que la búsqueda y la identificación de estos restos tiene un principio fundamentalmente humanitario, ¿no?, que después puede asociarse o puede generar evidencias para causas penales, pero el principio humanitario significa que no caduca nunca nuestra búsqueda. Cuando hay un familiar que busca un integrante de su familia desaparecido, más allá de que hayan prescrito las causas, que se hayan terminado penalmente, las búsquedas de nuestra parte siguen, continúan hasta encontrarlo, poder identificarlo y restituírselo, porque es fundamental para las familias saber qué pasó, tener los restos, tener la verdad de lo sucedido y poder elaborar los duelos correspondientes, ¿no?, de acuerdo a todas nuestras tradiciones culturales y religiosas. Sí, y a propósito de eso, algo también que destacaban los familiares de Fernández Lima, que la mamá nunca quiso cambiar el teléfono fijo, porque hasta que apareció el cuerpo
ella estaba esperando que algún día alguien llamara y fuera Diego, y en medio de todo esto decía, pobre madre que a esta edad se tiene que enterar de eso, por lo menos sabe que su hijo no va a volver, y por lo menos sabe y tiene esos restos para enterrarlo. En nuestro país hay mucha gente que todavía no sabe qué pasó con sus hijos y con sus nietos o con sus familiares, por eso es tan importante también el trabajo que hace el equipo. Juan, nos quedan creo que 5 minutitos antes de que expire la comunicación vía Zoom, y hay 2 cuestiones que quiero destacar. Cada vez que uno, yo soy una apasionada de esto, pero cada vez que uno escucha alguna de las entrevistas con alguna de las profesionales del equipo, o mismo con Juan, que yo sigo mucho lo que ha sido también su trabajo en México, siempre destacan 2 cuestiones. Hay 2 víctimas, la que está desaparecida y tú una familia, porque mientras vos no sabes dónde está ese ser querido, también de alguna manera sos víctima, y por eso es tan importante también el trabajo que realizan. Juan, hay 2 cuestiones por las que quiero preguntarte. Por un lado, ¿cómo funciona, cómo trabaja el cuerpo de antropología forense, el equipo argentino? Porque son muchos los profesionales y suena como gran cosa, pero detrás, bueno, hay mucho trabajo también de todos ustedes en lo que es la formación y la importancia también de la formación de los arqueólogos. Y por otro lado, si nos podés contar lo más simple y resumido posible lo que ha sido tu participación también en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos en México, esta causa pero tan importante a nivel mundial, que valió nada más y nada menos que esta nominación al Premio Nobel en su momento. Bien, bueno, el equipo aquí en Argentina lo integramos cerca de 35 personas profesionales de distintas áreas, ¿no? Fundamentalmente de la antropología, la arqueología, la bioantropología, pero también, bueno, se incorporan criminalistas, y también estamos vinculados a todo lo que tiene que ver con el CONICET, ¿no? Con las entidades científicas que generan desarrollos que nos facilitan a nosotros nuestro trabajo en algunos elementos que nosotros necesitamos. Somos una ONG, una organización no gubernamental, no tenemos una dependencia de ninguna repartición del Estado, y que fundamentalmente eso también garantiza nuestra independencia en cada uno de los peritajes que nos toca precisamente desarrollar. En ese sentido, bueno, a partir del equipo se creó en el año 1984, generó un método de búsqueda e identificación de personas que fue replicado prácticamente en todo el mundo, ¿no? En muchos países del mundo. Entre esos países nos toca trabajar en México. En México comenzamos a trabajar primero con lo que son un proyecto que se llama Frontera, que busca identificar personas centroamericanas que pretenden llegar a Estados Unidos y desaparecen muchas veces en territorio mexicano. Entonces, bueno, se organizaron en esos países también para tener una certeza del paradero de su familiar que estaba desaparecido, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en Frontera. Estando trabajando en ese proyecto Frontera, surge lo de Ayotzinapa, y los familiares del colectivo Ayotzinapa solicitan nuestra intervención como peritos independientes, básicamente como veedores o auditores de cada una de las pericias que se estaban desarrollando, ¿no es cierto?, en la búsqueda de identificación de los restos de estos chicos. A partir de ahí, bueno, nuestro colectivo, Equipo Argentino de Antropología Forense, es que empieza a intervenir precisamente en estos casos también en México, ¿no? En México tenemos una oficina, la dirige nuestra colega Mercedes Doretti, que, bueno, es una oficina del Equipo Argentino de Antropología Forense que ya hace prácticamente 20 años que está trabajando ahí. Es uno de los países que más cantidad de desaparecidos tiene, lamentablemente, no solo en Latinoamérica, sino prácticamente también a nivel mundial, ¿no? Por eso nuestra intervención es tanto en la búsqueda, identificación, como asesoramiento de colectivos de búsqueda, ¿no? Hay madres buscadoras, se han generado instituciones que salen a buscar también, entonces hacemos formación precisamente también de ese personal. Porque, obviamente, con tanta cantidad de desaparecidos, las instituciones oficiales no dan abasto, o a veces los familiares ponen en duda las vinculaciones de las instituciones oficiales con los perpetradores de la desaparición, ¿no? Por eso nos llaman muchas veces a nosotros como veedores y supervisores de estos trabajos. Sí, más que nada en el caso de México, donde en Ayotzinapa desaparecieron 43 estudiantes y estuvo la policía involucrada, y por eso también las sospechas. Juan, bueno, yo de mi parte agradecerte muchísimo por el tiempo. La verdad, bueno, hemos hablado un poco en la previa también con Juan de lo que es su trabajo. Me parece importantísimo destacar eso, de cómo trabajan como ONG, y que son 35 personas que se forman en nuestras universidades, que trabajan de la mano con el CONICET en un momento donde se está denostando tanto
lo que es la formación en nuestras universidades, lo que son también nuestros especialistas, nuestros investigadores, porque además Juan también es investigador, y le dejo el cierre a mis compañeros. Sí, no, la verdad que agradecerte y eso, de las dudas que yo tenía, me las pudo aclarar muy bien con el tema de la herida, de cómo determina la muerte de una persona con tantos años, ¿no? Tremenda tarea, realmente Sí, wow. mucho profesionalismo, entendemos, ¿no? En el dolor de tantos otros y en la búsqueda de esclarecimientos y de verdades y de resolver historias de tantos años también, realmente es Sí. impactante todo lo que se puede lograr, ¿no? Así que muy amable y Felicitaciones Les y gracias. agradezco mucho trabajando. No, gracias a ustedes y recordar eso, ¿no? Que la desaparición es lo más terrible que le puede ocurrir a una familia, ¿no? Sí. Que desaparezca un integrante porque no se elabora el duelo. Precisamente una de las cosas que se dice acá, esta persona falleció cuando le identificamos. Y ahí, a partir de ahí, sus familiares pueden empezar el trabajo de duelo. Porque previamente no, esto de tengo el teléfono de mismo esperando. Es como que siempre se está a la espera hasta no tener una certeza. Y que pasen 41 años para tener una certeza realmente es tremendo. Tremendo. Entonces, bueno, es básicamente un trabajo humanitario, ¿no? Fundamentalmente es. Sí. Y agradezco la comunicación y que destaquen nuestro trabajo. Quiero mencionar también que somos todos egresados de universidades públicas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias.